Bueno, estamos acá en este panel que dimos a llamar Periodismo Ambiental y la necesidad de nuevas narrativas. Ahora vamos a interiorizarnos un poco más en qué significa esto. Bueno, como me presentó Diego, yo soy Denise Rabin, soy productora periodística en CNN en español y miembro de la comisión directiva de FOPEA. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy de dos maneras. En principio, los voy a presentar de la manera clásica. Acá está Laura Rocha, ella escribe sobre ambiente y desarrollo urbano en Infobae y es presidenta de Periodistas por el Planeta. Al lado está Daniel Díaz Romero, periodista especializado en temas ambientales y editor de Sala de Prensa Ambiental en Córdoba. Y Gabriela Einsink, periodista especializada en ciencia, salud, innovación, sustentabilidad y negocios y autora de Economía Verde, que, atención, al final de este panel vamos a estar sorteando un ejemplar con todos los que están acá presentes en Córdoba. No, lamentablemente no para los que están en la transmisión, eso quedará para otra ocasión. Y bueno, como les fui adelantando, los voy a presentar también de otra manera, que es con una frase que cada uno me compartió, que es lo que quiere que ustedes se lleven de este panel. La frase de Gaby es: actualmente los ejes de sustentabilidad e impacto ambiental deben estar presentes en toda cobertura periodística, sea de economía, negocios, política, salud, ciencia o información general. Ahora en un rato vamos a preguntarle a Gaby qué es lo que quiso decir con esto. La frase de Laura es: cambiar las narrativas es esencial para poder contar la historia más importante de esta época, que es la crisis climática. El periodismo colaborativo en Argentina y en América Latina es uno de los caminos posibles. Y en último lugar, tengo la frase de Daniel, que es: en el universo periodístico, el periodismo ambiental debe destacar decidiendo si sus narrativas digitales son construidas para encubrir o para revelar conflictos, en un escenario donde la noticia debe dejar de ser efímera. Con esta frase te pregunto, Daniel, ¿por qué la elegiste? ¿Qué nos quisiste decir con esto? Bueno, muchas gracias, Denise, a FOPEA por la invitación, por este espacio tan importante que se genera. Y gracias a los que también se acercaron a escuchar esta charla. Precisamente, Denise, tiene que ver esta frase con lo que considero que es la temática ambiental, que está basada en tres pilares fundamentales. Cuando hablamos de ambiente o de periodismo ambiental, no solamente estamos hablando de pajaritos y florcitas, sino que estamos hablando de conflictos de intereses. Todas las cuestiones ambientales tienen una pata económica, una pata política y una pata judicial. Quienes nos dedicamos al periodismo ambiental tenemos que tener en cuenta este contexto, ¿no? Siempre hay una cuestión de conflicto económica, política y social. Y de esta manera, yo siempre rescato una frase de un escritor, Miguel de Unamuno, español, que decía que los periodistas somos especialistas en generalidades. Bien, los periodistas ambientales no podemos ser especialistas en generalidades. Hablábamos hace un rato con Laura, con Gaby, de que el permanente contacto con la capacitación, con el estudio, actualizarnos, el periodismo ambiental necesita tener conocimientos de química, de física, de geología. Dentro del universo periodístico
necesitamos tener una visión bastante general y bastante profunda. ¿Para qué? Para no señalar solamente las consecuencias, sino las causas de los conflictos ambientales. Y con esto lo relaciono con algo que es bastante habitual y que por ahí tropezamos muchas veces quienes nos dedicamos a esta rama del periodismo, que es la cuestión de no quedar atrapados en la trampa del apocalipsis permanente que anunciamos desde hace años y que nunca se produce. Entonces, estos desafíos, y justamente esta convocatoria, esta charla, me parece que es muy interesante, porque para no caer en ese laberinto catastrófico, justamente tenemos que empezar a hablar de nuevas narrativas y cómo contar historias. El periodismo ambiental es esencialmente humano. Y cuando contamos historias, estamos contando historias acerca de la vida de las personas, nada más y nada menos. Y muchas veces, en este espíritu rebelde que también es necesario tener, decimos que cuando vemos esta tupida información relacionada con las cuestiones ambientales, muchas veces se le cree más al verdugo que a las víctimas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestra atención. No sé si lo hice muy largo. Soy un peligro. No me dejen el micrófono porque... Ahora vamos a retomar. Quiero, recordarles la frase que Laura me compartió, porque quiero también darle la palabra para que ella nos explique qué quiso decir. La frase es: cambiar las narrativas es esencial para poder contar la historia más importante de esta época, que es la crisis climática. El periodismo colaborativo en Argentina y en América Latina es uno de los caminos posibles. Laura, ¿qué quisiste decir? Y además te pregunto, ¿cómo es la situación actual del periodismo de investigación, dedicado obviamente a temas ambientales? Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias a todos los que están aquí con nosotros en la sala, también a quienes están mirando por streaming esta presentación. Gracias a FOPEA por darnos este espacio, porque, bueno, una de las cuestiones, para no repetir lo que dijo acá mi compañero, tiene que ver con precisamente eso, hablar un poquito de la situación del periodismo en general. Yo no lo separaría como periodismo de investigación o periodismo ambiental o periodismo político o económico. Digo, todos estamos como en un mismo barco en un momento en donde el periodismo está cambiando, ¿no? O sea, estamos como justo cruzando el río, digo siempre yo, entonces no sabemos qué va a pasar cuando terminemos de cruzarlo, porque estamos como en el medio, en donde la desinformación, las redes sociales nos compiten, tenemos mucha crítica por parte del público. Y bueno, en este contexto está y nos sucede, nos ocurre la crisis más grave y más urgente por resolver para toda la humanidad, que es la crisis climática. Y que aunque no lo puedan creer, está relacionada absolutamente con todas las otras crisis que se nos suman a la vida, ¿no? Que son la crisis económica, las crisis políticas, estas crisis que hay también incluso de credibilidad, ¿no? De la misma clase política, pero no solo de la clase política, también de nosotros mismos. Y decía Daniel recién, bueno, también nosotros cometemos un pecado. Por eso también celebro muchísimo que existan estos espacios de capacitación, ¿no? Porque esta cosa, el pecado del apocalipsis o de caer en una narrativa apocalíptica sin dar ninguna solución. Digamos, nosotros tampoco es nuestra función dar ninguna solución de nada, ¿no? Pero más allá de eso sí es nuestra función ser el canal para transmitirla y también resaltar el tema de la capacitación, porque muchas veces, y acá no importa si somos periodistas ambientales o económicos porque cometemos el pecado muchas veces de hablar entre nosotros mismos y no poder llegar a las audiencias, ¿no? Y una de las cuestiones me parece que cometemos, tal vez por vanidad o tal vez escuchaba, por ejemplo, al principio cuando escuchaba a los corresponsales de guerra, todos hablando, gente que cubre hace muchos años
conflictos, temas, están en la calle, caminando la calle hace muchísimo tiempo y sin embargo mencionaban, ¿no? Bueno, hice un curso acá, un curso allá, pero esos son como los buenos ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimos colegas que lamentablemente, no creen que si uno les dice, bueno, ¿por qué no hacemos un curso de capacitación ambiental, por ejemplo, para periodistas económicos o para periodistas políticos? Y creen como que nosotros estuviéramos minimizando su conocimiento o tal vez su capacidad. Y no es así, porque, ¿quién se imagina, por ejemplo, un cirujano que no se capacita más? Dice, bueno, listo, yo hasta acá ya aprendí, no tengo que aprender más nada nuevo. O un médico clínico, no, bueno, el COVID ni me voy a especializar, porque total va a pasar rápido, o la viruela del mono, o lo que sea. Digo, y en todas las profesiones y en todos los oficios es necesaria la capacitación. Y también lo es en el periodismo, y mucho más aún en el periodismo ambiental. Pero bueno, también es nuestro gran desafío, ¿no? Bueno, ¿cómo cambiamos esas narrativas? Y acá es donde yo creo que empieza la irrupción de las herramientas digitales, que aparte por eso estamos aquí en este Congreso Digital, que son las que nos vienen a dar una solución, pero también nos pueden generar un problema, ¿no? Porque no necesariamente todos los canales de difusión que pueden aportar las nuevas tecnologías son los que necesariamente nos van a servir para transmitir estas nuevas narrativas. Entonces también tenemos que especializarnos en eso, pero también nos dan la esperanza de poder acercarnos a nuevas audiencias y de hacerlo a la vez a través de otros colegas, por ejemplo, como mencionaba yo, ¿qué es esto de periodismo colaborativo? Bueno, por ejemplo, generar contenidos con una licencia digamos, para poder compartir, dando obviamente los créditos y otorgando los créditos correspondientes y compartirlo en cualquier lugar del mundo, porque hoy no necesitamos más que una plataforma digital o un usuario en Twitter o un usuario en Facebook o incluso también una historia en TikTok. Entonces me parece que estamos ante estos desafíos, ¿no? Para no ser apocalípticos, yo soy absolutamente optimista y es un gran defecto que tengo, pero yo pienso que es lo que nos va a ayudar y es lo que nos puede sacar, digamos, de esta modorra en la que por ahí se cae y en la que además tenemos que contar, porque eso sí ya es una obligación, tenemos que contar la historia más importante del momento, que es la crisis climática. Quiero hablar, después les quiero preguntar un poco sobre esto de lo apocalíptico, que me parece que hay ahí todavía bastante tela para cortar, pero quiero recordar la frase de Gaby, que bueno, obviamente tiene que ver con lo que ya estamos mencionando, pero quiero escuchar a ella de por qué es importante. La frase es: actualmente los ejes de sustentabilidad e impacto ambiental deben estar presentes en toda cobertura periodística, sea de economía, negocios, política, salud, ciencia o información general. Te escuchamos, Gaby. Bueno, buenas tardes. Gracias, Denise. Gracias, FOPEA y a la Universidad Blas Pascal, a los que están acá en esta sala y a los que nos siguen por YouTube, porque justamente estamos en un congreso de periodismo digital. El lema es audiencia y calidad. Estamos buscando capacitación y lo que hoy necesita el periodismo para recobrar credibilidad es ocuparse de temas importantes más allá de lo urgente. Y la crisis socioambiental que estamos viviendo y la pandemia misma está relacionada con esta pérdida de biodiversidad, esta crisis climática, todo esto que está pasando tienen una causa, y digo socioambiental, porque como decía Daniel, las historias ambientales son humanas. El ser humano no se puede pensar por fuera de la naturaleza, sino como parte de ella. Y acá viene el tema. Yo como periodista y trabajé muchos años en medios económicos, acá vos hacés periodismo económico de negocios, vas a hacer una cobertura de una inauguración, un lanzamiento, una inversión. Entonces, ¿qué preguntás? ¿Y cuál es el monto invertido? ¿Cuántos empleos va a generar? No se pregunta por el impacto socioambiental de esa obra, de ese mega emprendimiento. No nos cuestionamos la estructura económica actual.
en la que Argentina, por ejemplo, vive de industrias extractivas, del agronegocio. Argentina es récord mundial, y tengo las cifras en mi libro, de vertido de agroquímicos en el suelo para un monocultivo en el que se pierde biodiversidad, las ganancias se las quedan unos pocos, estamos tirando recursos a la basura porque no hacemos una economía circular, que es la economía de la triple R y más Rs: reciclado, reducción, reutilización. La economía baja en carbono, esto lo voy a detallar más adelante, pero hoy el mundo tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todos los países, porque a partir de la cumbre de París, no solo los llamados industrializados, sino que todas las naciones han presentado esos compromisos de reducción de emisiones. Y bueno, y tenemos que saber cómo se hace en Argentina, si se va a hacer en un cambio del uso del suelo, si se va a hacer cambiando la matriz energética de la Argentina. Fíjense en esto que estoy enumerando, todas las historias, los posibles enfoques, las posibles notas que hay de contenidos que hoy no se están cubriendo, se están cubriendo de manera muy superficial. Porque, como decían acá Laura y Daniel, hay que tener una especialización y una aproximación y un pensamiento para que cuando hablemos de sustentabilidad no sea una palabra vacía. Sustentabilidad es producir hoy pensando en que los recursos queden también para las generaciones futuras, no para aprovechar hoy los recursos, dilapidarlos, quemarlo todo y después ya veremos. Bueno, hoy estamos enfrentando esta crisis climática y socioambiental y hay que hablar de esto. Más adelante me voy a referir a cómo no hacerlo de manera apocalíptica, sino contando las soluciones, contando que las energías renovables, por ejemplo, ya están disponibles. Hay muchas tecnologías ya disponibles para esta nueva economía. Los biomateriales, el concepto de economía circular. ¿Qué pasa? Hay en el Congreso una ley de reciclado con inclusión social que está frenada, así como está frenada la ley de humedales. En fin, estos son los temas que como periodistas de distintos ámbitos y de distintos tipos de medios tenemos que llegar a cubrir. Porque esta crisis de la que estamos hablando, si bien es global, tiene enfoques y soluciones locales. Nosotros tenemos que conocer quiénes son dentro de nuestra comunidad, cuáles son las principales problemáticas socioambientales y también las soluciones. ¿Qué grupos, qué empresas, qué personas están haciendo cosas para reducir emisiones, para ir hacia una economía circular o colaborativa, para llegar a una economía baja en carbono? En fin, son todos conceptos, además, y si querés cubrir el tema de cambio climático, es todo un tema en sí, porque son transdisciplinarios, o sea, tenés temas que son de ciencia, temas incluso culturales y sociales, también temas de economía, de política, de negocios, todo se mezcla en la cuestión ambiental. Entonces, es necesaria una capacitación, un conocimiento, conocer las fuentes a las que podés recurrir y también tejer redes y colaboraciones con otros colegas, porque, como bien dijo Laura, hoy la cobertura se puede hacer en periodismo colaborativo y transfronterizo, que se dice, incluso si no tenés recursos acá, hay recursos de afuera que financian estas historias en las que periodistas de varios países hacen una cobertura sobre una temática específica. Esta es una gran oportunidad para contar buenas historias y en distintas plataformas para el periodismo. Bueno, gracias Gaby. En breve vamos a continuar. Yo traje algunas preguntas. Obviamente estamos muy interesados también en las preguntas de ustedes, pero quisiera antes darles el espacio a nuestros oradores que van a presentar. Trajeron, bueno, en el caso de Laura, trajo material, así que te invito, Laura, con tu presentación, que es un poco sobre cómo cambiar las narrativas para poder explicar la complejidad de los temas ambientales y climáticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora cuando me avisan. Ahí, segundito que ¿Con esto carga. paso para adelante? ¿Con esto para Sí, adelante? ahora lo probamos en vivo también. Los chicos. Un segundo, 2, 3. Ahí está.
No, Gaby. esa es la de Gaby. Ahí les vamos a dar unos segunditos. Ahí estamos. Ahora esa es. sí. Bueno, prometo que voy a ser rápida, no vamos a hacer un PowerPoint muy extenso. Primero quería contarles quiénes somos. Bueno, ahí estamos Marina Aysen, Pilar Acef y yo. Estamos hablando con una representante de las Islas Marshall en Esto la es cumbre de París. Periodistas Somos por el planeta. Periodistas por el planeta. Aquí pueden verlo después, igual si no pueden entrar en la página web www.periodistasporelplaneta.com. Y quería contarles por qué nació Periodistas por el Planeta. Bueno, como Denise les contó, yo ahora colaboro con Infobae, pero trabajé 17 años en el diario La Nación, obviamente cubriendo temas ambientales, como habrán adivinado. Y después cuando me fui del diario La Nación, que fue el que realmente me ayudó a construir mi carrera, yo creía que esto que les conté al principio, o que le respondí al principio a Denise, que el periodismo empezaba a tener una transición que era diferente. La redacción no era la misma que cuando yo entré. Yo entré a trabajar en el año 2001 al diario de La Nación. Imagínense, en Argentina encima, plena crisis. Bueno, las redacciones no eran lo que eran en 2017 cuando me fui. Había cambiado todo completamente. Las redacciones digitales de las redacciones en papel, digamos, ya no se distinguían. Hoy incluso no hay una diferenciación entre las redacciones en papel y las redacciones online, pero más allá de la plataforma, el gran desafío era cómo contamos esta historia que es tan importante. Bueno, a ver, Laura, todo el tiempo nos está diciendo que es importante. Bueno, ¿cómo lo contamos? Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos como la mayor pregunta y los mayores ensayos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones tenía que ver con, bueno, ¿cómo hacemos nosotras para poder hacer esto? Bueno, entonces nos reunimos, formamos Periodistas por el Planeta para tratar de impulsar una nueva narrativa, ¿no? Queríamos sacar al ambiente, como decía Gaby recién, quitarlo de esa cosa de que es solamente la nota verde, esas notas positivas, o si no, bueno, el conflicto, ¿no? Si no, es el conflicto, es el derrame veladero, es el corte de ruta porque están en contra de la minería. Bueno, todo eso es periodismo ambiental, pero a la vez es mucho más complejo que eso. Entonces, bueno, como queríamos tratar de mostrar que está todo conectado. Esto que decía recién Gabriela, ¿no? Bueno, ustedes saben que son las emisiones de gases de efecto invernadero, estaba el oso polar, estaba, digamos, todas las figuras que uno se imagina cuando habla de cambio climático, de crisis climática, de calentamiento global. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿A todos nos afectan de la misma manera? ¿El oso polar nos representa? ¿Nos dice algo? O sea, independientemente de que, obviamente, que el oso polar está afectado, nosotros tenemos muchísimas diferencias en términos de región, tanto con el norte global como incluso con otros países de América Latina. No es lo mismo los problemas y las situaciones que tiene Chile, que tiene la Argentina, o que tiene Uruguay, o Perú y Colombia, que nosotros. Y tampoco es lo mismo, por ejemplo, los problemas que yo puedo contar en la Ciudad de Buenos Aires, de los que nos puede contar Daniel acá en Córdoba, o de lo que nos puede contar Gaby cuando hace todos esos viajes que hace y va por las provincias rotando. Entonces, ese era nuestro gran desafío y acá nuestra gran oportunidad. Bueno, empecemos probando como medio digital. Bueno, entonces empezamos, instalamos nuestra página, pero a la vez hicimos y creíamos que teníamos que ir un poquito más allá. Y entonces así nace Comunidad Planeta. Pudimos conseguir un grant, una beca, digamos, con fondos, para poder pagarle a periodistas de toda la región historias de cambio climático, pero que tuvieran que ser interseccionales. O sea, la única premisa es que tenían que atravesar todas las aristas que puede tener un tema climático o ambiental. Aunque a primera vista no se viera como una historia de esa naturaleza, sí está directamente relacionada con lo que nos pasa. Entonces, esa era una de las premisas. La otra era que esa generación de contenidos iba a tener licencia Creative Commons, esto que, bueno, nos trae
la tecnología digital, esta posibilidad, y a la vez también trabajar mucho, pero mucho, les digo, porque aparte la verdad es que trabajamos muchísimo desarrollando creatividad especial para cada una de las historias. ¿Por qué? Porque la creatividad, la fotografía, todas las herramientas que nosotros tenemos como periodistas para poder contar estas historias suman muchísimo, y más cuando hablamos de periodismo digital, cuando hablamos de redes o cuando hablamos de sitios web. Entonces, yo acá les traje algunos ejemplos y ahora les voy a mostrar después 2 videitos nada más, pero es todo rápido, como para que ustedes vean algunas de las creatividades que hicimos y que generamos. Esa historieta que pueden ver son simplemente 12 cuadros en los que se explica cuál es la razón por la que nos afecta la deforestación del Amazonas. O sea, ¿por qué nos tiene que importar la deforestación del Amazonas? Bueno, nos tiene que importar. Intentamos contarlo de una manera distinta. Un chico que se ha ido de Clarín y que vive ahora en Madrid, es el guionista, y un dibujante argentino es el dibujante, y bueno, nos creó esa creatividad hermosa de ríos voladores. También un infógrafo, tenemos un diseñador gráfico que trabaja cada infografía para poder contar bien y resumido qué significa. Hay mapas con información dura y con otra, ¿no? O sea, hay de todo. Y lo que acá, por ejemplo, esto es de los asesinatos y detenciones, para que cuando hablamos de ambiente estamos hablando de estas cosas también en América Latina. Nosotros en Argentina tenemos suerte, podemos decir, porque bueno, afortunadamente no tenemos a alguien muerto a causa de defender una causa ambiental. Sin embargo, América Latina lidera las muertes de defensores ambientales. De hecho, Colombia hace ya más de 3 años que está primera en el puesto, y son cuestiones como las que se pelean en Argentina, no vayan a creer que es muy diferente. Y bueno, y algunos números que les muestro son, hasta el momento tenemos 31 notas publicadas que publican diferentes periodistas. Hay 24 periodistas de América Latina que han escrito historias interseccionales, bueno, y ahí pueden leer Perú, Brasil, México, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Colombia y Chile. Y bueno, próximamente también vamos a generar historias de América Central y el Caribe, porque las islas del Caribe son tan islas y tan frágiles como las del Pacífico, que son las más conocidas en general por temas de crisis climática, pero no tienen voz en general también porque el español es menos difundido en temas de crisis climática, porque casi siempre el idioma preponderante es el inglés. Esa es otra de nuestros grandes desafíos, digamos, contar estas historias en español. Y hay 23 medios aliados que ya forman parte de esta comunidad. Esos son los medios que, como les decíamos, publican este tipo de historias con la licencia Creative Commons. Ahí hay algunos, Redacción, bueno, El Espectador de Colombia, hay algunos diarios que son mainstream y otros que son un poco más chicos, pero todos muy importantes para reproducir todas estas notas. Lo que está buenísimo además es que no estamos solos. En América Latina y en la región existen varias de estas iniciativas. Diálogo Chino, por ejemplo, es una de estas iniciativas, que también con licencia Creative Commons. El Surti, que es el surtidor en realidad, es un medio paraguayo que es espectacular. Vieron que transformó la red Instagram. O sea, Instagram, que es una red en donde uno se muestra con las fotos lindo y cómo pasea y qué buen fotógrafo es. Bueno, ellos lograron hacer con estas piezas, así como esa, por ejemplo, guía gráfica para entender por qué se seca el Paraná. Bueno, hay un montón. Lo pueden buscar porque la verdad es que es espectacular cómo cuentan las historias de una manera creativa, interesante y simple, sobre todo, sencilla. Bueno, no me quiero extender más. Le pido, por favor, a Juan Pablo si me puede poner el video de los ríos. Les quiero mostrar 2 ejemplos breves, son cortitos, les prometo que no duran, están hechos para redes sociales. Es con audio, Es con audio, lo van a escuchar un poquito. Van a ver, el primero que van a ver es el de la historieta. Nosotros lo publicamos en TikTok. Ese video que es sobre los ríos voladores se publicó hace más de 1 año y medio. Todavía, cuando lo publicamos, es impresionante la cantidad de interacciones que tiene y de reacciones que genera. Espero que les guste.
ese era el primero. Ahora les pido el otro que se llama Talud, por favor. Bueno, ahí termina. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ahí pudieron ver cuál es nuestro intento, ¿no? Ese es el intento de cambiar el lenguaje, de cambiar las narrativas, de contarlo de una manera diferente. El último video está obviamente relacionado al lugar donde se quiere hacer offshore, frente a las costas del mar argentino, en Mar del Plata, o sea, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente también tiene que ver esto con un sentido, digamos, tiene el sentido de poder mostrar qué es lo que pasa ahí y para que tampoco siempre los mensajes de parte del periodista ambiental o desde la mirada ambiental sea reactiva, sea siempre no, no, no. O sea, esto es lo que pasa. Decidan qué quieren. ¿Quieren que esto no pase más? ¿O cómo nos van a garantizar que esto no va a dejar de suceder, ¿no? Pero bueno, no quiero robar más tiempo. Muchas gracias, Laura. Bueno, Daniel, te damos la palabra. Y chicos, si puede ser, la web de Daniel, de Sala de Prensa. Ahí está, cuando quieras. Bueno, gracias, Denis. Sé que esto fue de último momento, así que te agradezco. Bueno, contarles. ¿Cómo nace Sala de Prensa Ambiental? Hará unos 25 años nacía sin saber que nacía. Yo estudiaba ciencias biológicas, siempre me había gustado la naturaleza. Mi idea era ser biólogo. Después de chocarme durante 3 años seguidos con matemáticas, físicas, química, orgánica, biológica y demás, decidí que ese no era mi camino. Siempre me gustaba escribir, contar historias, así que ingresé en comunicación social en la UNC y todo ese bagaje de conocimientos que yo traía desde ciencias biológicas lo trasladé a la comunicación social con una idea muy clara en aquellos años, cuando yo era joven, más o menos precámbrico. En los diarios se hablaba muy poco de las cuestiones ambientales, es más, eran ecológicas. Y a mí no me gustaba cómo estaban contadas esas historias. Entonces dije, bueno, no me gusta, las empiezo a contar yo como me parece que tienen que ser contadas. A partir de eso, trabajé en alguna empresa periodística como colaborador durante algunos años y en una revista en la que estaba trabajando, una colega que era la editora me dice: che, qué pena que se estén perdiendo
estos temas que son importantes pasando por la revista. La revista se lee y después nadie más se acuerda. ¿Por qué no te armás un blog? Entonces, las notas que escribía para esa revista las iba subiendo a un blog. Ese blog se empezó a llamar Sala de Prensa Ambiental y unos años después terminó siendo esta web donde trabajamos, yo digo, un equipo bastante atípico, pero que me parece que tenemos que considerar que el periodismo ambiental también es esto. Es una redacción pequeñísima que tiene un pilar en 2 periodistas, una diseñadora gráfica. Los periodistas también somos fotógrafos, somos productores, somos editores. Y alrededor de eso, lo más importante, un equipo interdisciplinario que colabora permanentemente con nosotros. Cada vez, el periodismo ambiental creo que está muy hermanado con el periodismo científico, ¿sí? Cuando nosotros cubrimos noticias relacionadas con medio ambiente, tenemos que traducir muchas veces el lenguaje científico a un lenguaje coloquial, llevarlo a un lenguaje periodístico, bajarlo para que se entienda. Entonces, el fuerte de Sala de Prensa Ambiental, creo yo, es el equipo que rodea a periodistas y diseñadores gráficos, que son científicos, a los que acudimos permanentemente, biólogos, geólogos, hidrólogos. Insisto con esto, a los que acudimos permanentemente, fundamentalmente en 2 cosas. Primero, nada más y nada menos que con el asesoramiento en las fuentes de información. Si nosotros tenemos que abordar el tema de, por ejemplo, estoy viendo ahí, en la última columna radial que hicimos tiene que ver con lo que queda del COVID y la viruela del mono. Bueno, llamamos a uno de nuestros colaboradores, biólogos. Vamos a tratar este tema. ¿Con quién podemos hablar? Alguien que sea serio, didáctico, que salga en la radio, que se le entienda, que la audiencia no se duerma cuando lo escucha. Nos dan el nombre y nosotros a partir de eso trabajamos con ellos. Además, con una interacción permanente en las notas que tienen cierto, que deben tener rigor científico. Un ejemplo que es el que veo ahora, que tengo más a mano, una nota que se llama Criaturas Fantásticas. ¿De qué se trata Criaturas Fantásticas? De que, como a Laura, como a Gaby, nos preocupa muchísimo la crisis climática, que no es cambio climático, es crisis climática. Como desde hace 20, 25 años se viene hablando del cambio climático y todos los organismos internacionales especializados vienen alertando acerca del cambio climático y todas las consecuencias que tienen, y desde hace 20 años se viene anunciando una catástrofe que muy sutilmente está entrando en nuestra vida cotidiana, pero que no las vemos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que abordar este tema. ¿Cómo lo abordamos? A través de los insectos. Porque uno de nuestros colaboradores, un entomólogo, un biólogo especializado en estudiar insectos, nos decía, los insectos son los que empiezan a mostrar las evidencias más claras de la crisis climática. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de la crisis climática, no le vamos a poner como título a nuestro informe un título directo que haga alusión a la crisis climática. Vamos a hablar de criaturas fantásticas, los insectos. Entrevistamos a una entomóloga, nos empezó a hablar sobre el universo de los insectos, que realmente es apasionante, pero además empezamos a indagar. ¿Qué pasa con la aplicación de glifosato en los cultivos? ¿Qué pasa con los insectos? ¿Qué pasa con la suba de temperatura a raíz de la crisis climática? ¿Qué pasa con los insectos?
anclamos en los insectos el tema que nosotros queríamos tratar. ¿Por qué lo anclamos en los insectos? Un poco por lo que venimos hablando con Laura y Gaby. Estamos en el peor, creo yo, de los contextos para las cuestiones ambientales, que son las crisis sociales y económicas. Es muy difícil sensibilizar o interesar a la audiencia sobre cuestiones que se ven lejanas y que son a largo plazo, como la crisis climática, que se perciben lejanas, no que lo sean. Pero digo, hay mucha gente sumergida en la pobreza, la miseria. Un padre de familia no va a estar preocupado por, no sé, un proyecto megaminero a 1000 kilómetros cuando tiene que estar ocupándose de a ver si alcanza para poder comprarle la merienda a su hijo para que vaya al colegio mañana. Entonces, en este contexto tan contrario a la sensibilización de las audiencias en cuestiones ambientales, decir, bueno, basta de malas noticias. No lo abordemos como una mala noticia, hablemos sobre las criaturas fantásticas que son los insectos y a partir de ahí llevar nuestro mensaje, que como periodismo ambiental y con las narrativas nuevas, los ejemplos extraordinarios que recién mostraba Laura en cuanto a piezas gráficas, bueno, nosotros esta narrativa lo llevábamos a la producción de texto y a la selección de textos, de títulos, de subtítulos y demás. Digo, el ambientalismo tiene el mote de oponerse al progreso, de oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la civilización. Nosotros durante mucho tiempo hemos tenido narrativas de trinchera y creemos que en este momento tenemos que cambiar esas narrativas por mensajes que sean más claros, más didácticos, más simples, más directos, porque estamos convencidos que la cuestión socioambiental es central en la vida de las personas. No hay estadísticas de cuánta gente muere por contaminación del aire o por contaminación o por beber agua contaminada. Los certificados de defunción no dicen murió porque se le acumuló microorganismo, por decir cualquier cosa, después de ingerir durante 30 años agua contaminada del lago San Roque. Los certificados de defunción van a decir murió por una falla en su organismo. Bueno, insisto con esto, el periodismo ambiental, sus narrativas cuentan historias profundamente humanas y sobre eso trabajamos y no me quiero extender más. Muchas gracias, Daniel. Gaby, vamos con tu presentación. Perdón. Yo en la presentación que anoche Denise entró en pánico porque le había mandado una con 20 slides, después la corté. Voy a tratar de pasarla rápido también y cualquier cosa después con las preguntas profundizamos en algún tema. Mi presentación tiene que ver con herramientas para la cobertura de temas ambientales, o sea, qué conceptos y qué ideas de nuevas historias nos pueden surgir en esto de la cuestión ambiental, aunque usualmente cubramos otros temas en nuestros medios. A ver si era así. Bueno, ¿por qué el ambiente es noticia? Acá, bueno, Laura, que es una especialista en temas de crisis climática, que ha ido a varias cumbres ambientales. Yo cubrí una sola, la COP17 en Durban, Sudáfrica. Las COP
No sé si estos son los términos, ¿no?, que uno, si no estás del área, no sabes. Son las conferencias de las partes de Naciones Unidas que se hacen todos los años sobre la cuestión ambiental. El año pasado fue en Glasgow. Este año va a ser en Egipto, no sé en qué ciudad, en Yamanshar, mirá. ¿Qué ciudad? Bueno, ¿qué se discute acá? Que además no es el tema de la crisis climática, bien como dijo Daniel, hoy se habla de crisis, porque si decís cambio puede tener una connotación hasta positiva. Sin embargo, estamos realmente... según el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de científicos de más de 80 países que no es que hacen un estudio, sino que revisaron creo que más de 14.000 estudios científicos que se hicieron en todos los países para llegar a esta conclusión, que dice que antes de fin de siglo la temperatura media global va a haber aumentado por encima de 1,5 grados. Y 1,5 grados era el límite que se había establecido en esa conferencia de París que se hizo en 2015, por la cual se cambió lo que era el protocolo de Kioto, en los cuales algunos países estaban obligados a reducir emisiones y otros no. Fíjate vos, los dos más grandes contaminadores, que son China en el total, no era considerada país industrializado, entonces no tenía obligación de reducir emisiones. Y Estados Unidos, que es el mayor contaminante per cápita, no había ratificado ese protocolo, entonces tampoco lo cumplía. Bueno, a partir de ese cambio que por fin China y Estados Unidos se pusieron de acuerdo, porque los chinos decían, no, contalas en total. Contalas en per cápita, total como los chinos son muchos, ahí se diluye. Y Estados Unidos decía, no, cuenten en total, que los chinos son los que más contaminan. Bueno, esa discusión medio como que se zanjó para que todos los países tengan que reducir emisiones. Argentina también. Y acá entramos en un gran mito. El mito es que Argentina no es responsable históricamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. No lo es en el total, pero per cápita estamos altísimos. Y esto tiene que ver con que es un país bastante extenso y relativamente poco poblado. Y como todo en la vida, está mal distribuido. Pero bueno, la crisis climática no es el único tema ambiental noticia. Hay otro informe de otro organismo de ONU, que es el IPBES, que es el organismo similar que estudia los temas de biodiversidad. Vos fíjate si esto no es alarmante. Yo lo puse en otra edición de mi libro y pedí así a familiares, amigos que me lo revisen y dicen, no, esa cifra debe estar mal. ¿Cómo que va a haber 70% menos de ejemplares de especies ya se perdieron entre 1970 y 2016? O sea, en algo así como 30 años dilapidamos un montón de recursos genéticos, de vida alrededor del planeta, y esto no está saliendo en las tapas de los medios. Bueno, el cambio climático más la pérdida de diversidad, ¿qué es lo que provocan? Entre otras cosas, las pandemias. Yo en la introducción de mi libro de Economía Verde, que lo había terminado pocos días antes de que estalle la pandemia, como declarada por la OMS, porque ya se estaba hablando del virus de Wuhan y todo esto, lo que hice fue poner una introducción citando a un colega que es un periodista científico que ya había relacionado esto. Claro, hay menos especies en la cadena trófica por la cual se alimentan unos de otros y los virus pasan más rápido de una especie a otra. Este es un virus zoonótico, pasó de una especie animal a una humana. Y el resto lo hacemos nosotros por nuestro modo de vida. Vivimos hacinados en ciudades, mal alimentados, estresados, con poco acceso a servicios de agua, de saneamiento. Nos trasladamos en vuelos intercontinentales de un continente a otro en cuestión de horas. O sea, esto es un festival para que sea este virus u otro, porque ya los expertos hablan de que van a venir más pandemias, esta no es la única, se propague. Bueno, todo esto está pasando, sin embargo, claro, ¿cómo lo podemos tratar para que
para que sea noticia y para ocuparnos de este tema. Bueno, esto es muy breve. Hay una dicotomía falsa entre ambiente y desarrollo. Muchas veces se dice, no, espera, primero tenemos que crecer y después nos ocupamos de los temas ambientales. Esta es la economía lineal de hoy. ¿Y a qué nos lleva? A la hiperconcentración. Estos datos que los puse en el libro son de Oxfam, una ONG que se dedica a estos temas. 26 multimillonarios tienen más plata que la mitad de la población mundial más pobre, o sea, está mal distribuido. Y los desastres ambientales no son temas así para las páginas de información general de interiores, no, le están costando hoy un 8% de su PBI a la Argentina. Y entre los desastres ambientales más frecuentes en Argentina estaban las inundaciones, que justo ocurren en la pampa húmeda, que es donde estamos ahora, que es la zona más poblada y con más actividad económica. Bueno, hay un nuevo paradigma, no es tan nuevo, debería ser el de siempre, que es el desarrollo sustentable, que combina, se puede crecer, se puede tener un desarrollo cuidando, conservando el ambiente para las generaciones futuras, sí, totalmente. Lo que pasa es que es un modelo diferente y de distribución diferente, más equitativa. Bueno, acá van algunos conceptos que los voy a mencionar rápido, los menciono en el libro, que es la economía baja en carbono. Bueno, como vimos en el slide anterior, de que estamos llegando ya a sobrepasar el límite, porque, a ver, que aumente, no se trata de que va a ser más calor, sino que hay un montón de desequilibrios ecosistémicos que vienen con este aumento de las temperaturas globales promedio, ¿no? Hay eventos climáticos extremos, hay sequías como la que estamos viviendo en el Paraná, que no tiene agua, los eventos como tormentas fuertes que provocan pérdidas económicas, humanas. Sin ir más lejos, la gente ve el cambio climático como algo a futuro y es algo que ya está pasando. Una de las slides que corté tenía una foto de Las Leñas, que era un centro de esquí fantástico en la década del 80 hasta los 90, lleno de nieve, buenísimo en Mendoza, y hoy es un hotel abandonado, un predio, porque no hay más nieve. Entonces la gente no puede ir a esquiar. Bueno, eso es solo una muestra de en poco tiempo lo que está generando esta crisis climática. Bueno, los países están obligados a reducir sus emisiones y acá hay otra palabrita de la jerga de los que cubren los temas de crisis climática. Las NDCs, son una sigla en inglés, son las contribuciones nacionalmente determinadas de cómo reducir esas emisiones. Bueno, Argentina tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cambiar su matriz energética, que está basada en carbón, en fósiles, en gas y petróleo. ¿Pero qué está pasando? Vienen las inversiones en Vaca Muerta. ¿No hay algún periodista crítico que pregunte, sí, ok, estas inversiones son bárbaras porque le vamos a exportar a los chinos? Sí, pero ¿qué va a pasar de acá en más? ¿Cómo compatibilizamos eso con la necesidad de reducir emisiones? Hay oportunidades también. Está todo el ámbito de energías renovables. Y la economía baja en carbono también propone desafíos porque hay un fenómeno que yo explico en el libro que es la fuga de carbono, que es cuando los países de economías más avanzadas van hacia tecnologías más limpias y energías renovables para no reducir emisiones, pero terminan comprándonos productos con alta carga de emisiones a los países que no tenemos esas leyes tan estrictas. Bueno, ahora se empieza a penalizar y es algo que viene. Y las exportaciones argentinas, que son más que nada del agronegocio, tienen altas emisiones, tienen alta huella ambiental, de carbono, hídrica, y no van a poder entrar a esos mercados. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los dólares que tanto necesitamos? Bueno, además, esto de que si se conserva la economía no avanza. No, tenés ámbitos de la economía, los nuevos materiales, las energías renovables que generan empleo y valor agregado. La economía circular es otro de los conceptos de esta nueva economía que se está hablando. Generalmente se dicen 3 Rs. Bueno, hay como 10. La más importante, aunque ustedes no lo crean, es la de reducir. Tenemos que repensar, y esta es otra R, el consumo.
la diferencia también entre reutilizar y reciclar, porque al reutilizar vos estás usando esa misma botella de plástico, si la rellenás y la volvés a usar como botella en vez de tirarla, 500 años tarda el plástico en descomponerse y genera microplásticos que van al océano. O sea, no estamos comprando, cada vez que compramos un producto de esto, estamos comprando un problema. Estos vasitos de un solo uso son un problema. Y ya hay biomateriales que los reemplazan, pero falta conocerlos y darles impulso. Bueno, con la economía circular podés generar empleo y valor, porque hay otra parte de las R's que es revalorizar. Vos con este plástico podés hacer una cartera de diseño a lo mejor y le estás dando un valor agregado y estás generando empleo con algo que si no, lo tirás a la basura y contamina. A todo esto, hablando de la economía circular y el impacto social, hay una ley de reciclado con inclusión social frenada en el Congreso, que el año pasado, para esta época, porque fue unos días antes del Día Mundial del Ambiente, que es este domingo 5 de junio, organizaciones de cooperativas de recicladores la presentaron ante el Congreso. ¿Y cómo salió titulado en los diarios? Hay un nuevo impuesto, pusieron, ¿no? Los grandes medios. No, no era un impuesto, era una tasa de contribución para las empresas que generan, que sacan con cada nuevo producto al mercado, te lo mandan en un envase de plástico. Bueno, tené un programa para reciclarlo con inclusión social y si no, pagá esta tasa para financiar el trabajo de las cooperativas de recicladores para que tengan, en vez de estar con estos carritos, que tengan una bicicleta, que tengan ropa de protección, que se hagan programas de educación. El otro día leí una encuesta, solo en los porteños, en la ciudad de Buenos Aires, solo el 47% dice que separa los residuos. De los que no separan están los que no tienen tiempo y los que no saben cómo hacerlo. Ahí falta educación. Y los medios, los periodistas, somos responsables también de darle un poco de visibilidad a estos temas, contar la importancia de que en tu casa, porque dicen, es un problema global, no puedo hacer nada. Vos en tu casa podés hacer cosas, podés empezar a separar los residuos en origen si no lo haces. Bueno, la economía colaborativa es también otra beta de la economía, que es aquella que en la Argentina, esto parece que fue hace muchos años, fue hace 20 años cuando estalló todo en la crisis de 2001, que surgieron los clubes del trueque. La gente intercambiaba productos y servicios sin que mediara dinero porque no había. A veces las crisis son oportunidades para países como el nuestro. Bueno, hoy hay plataformas que te permiten intercambiar productos y servicios sin siquiera que medie una moneda o un dinero. Hay un banco de horas. Yo me entusiasmé cuando empecé a investigar para el libro los temas de los bancos de horas, porque todos somos productores y consumidores de algún producto y servicio. Y si no tenés plata, necesitas comprar 1 kilo de verduras. Bueno, podés cuidar un niño, podés hacer un mandado para alguien, intercambiar eso. Hay toda una movida incluso en los temas de alimentación saludable, agroecología, que es un enorme tema en el país del agronegocio, moda ética, ecoturismo, o sea, todo esto impulsa nuevas actividades y nuevas maneras de ver la economía. La bioeconomía es, bueno, ahí está la definición. Los biomateriales, por ejemplo, que reemplazan al plástico que viene de la industria fósil, son un gran ejemplo. Y son todos productos que ya están disponibles, ya están probados, pero se sigue apostando a lo convencional, que es lo que manejan las grandes empresas. Bueno, todo el capítulo de geoingeniería podríamos hablar largo y tendido. Son estas soluciones, a veces parecen de ciencia ficción, ¿no? Bombardear la atmósfera con partículas de dióxido de sulfuro para que reflejen los rayos solares y entonces no se produzca el calentamiento global. Eso son millones y millones, están los grandes millonarios del mundo, está desde Bill Gates hasta el dueño de Amazon, están todos invirtiendo en esto, pero no se sabe los impactos paralelos que tiene, cuando en realidad tenés... Tal cual, bueno, porque tenés
los estadios techados, digo, para hacer el mundial en una zona. Con el aumento de la temperatura global, va a haber cada vez más zonas del mundo que sean invivibles, donde no puedas hacer actividades al aire libre, porque vos tenés que hacer una construcción o trabajar en el campo, en la agricultura, en Qatar con 52 grados a la sombra, realmente el organismo humano no va a poder soportarlo. Entonces, estos impactos, cuando en realidad tenés las soluciones basadas en la naturaleza, que son, por ejemplo, los techos verdes, en fin, cosas como que son más económicas y que, por ejemplo, la agroecología o en lugar de hacer una planta de tratamientos de efluentes, llave en mano, utilizar algunas plantas acuáticas que tienen la capacidad de biorremediar, o sea, con organismos biológicos, depurar el agua. Eso se está haciendo, por ejemplo, en tambos de la provincia de Santa Fe. Y sale más económico y es más lindo porque se ve como una laguna con plantas que meter una planta de tratamiento de efluentes. En fin, todo el capítulo de empresas de triple impacto, que son las llamadas empresas B o empresas BIC. Hay una ley de empresas BIC para poder primero saber cuáles son estas empresas que no solo piensan el beneficio económico, sino el impacto social y ambiental. Me estás cambiando, me estoy hablando tanto que le dejo el micrófono sin batería. Gaby, eso te voy a pedir porque quiero dar lugar también a preguntas porque nos quedan 5 minutos. Bueno, la termino rápido. El lado oscuro de la moda es la quinta industria que más contamina. Si vieron las fotos del desierto de Atacama lleno de ropa, se van a espantar de lo que es y la cantidad, además genera trabajo esclavo, en fin. En eso también hay toda una movida de moda ética. Y esta es la última, los ecofeminismos. Hay movimientos en los que confluye el feminismo con los movimientos ambientales y es interesante de cubrir. Hay muchas historias para contar ahí. Por empezar, muchas de las grandes luchadoras ambientales son mujeres, desde las madres de Ituzaingó, acá en la provincia de Córdoba, hasta Beatriz Mendoza, que fue la que impulsó la causa Riachuelo. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan, como les decía recién, 5 minutos. Quiero directamente habilitar para los que quieran hacer preguntas y recuerden que vamos a sortear también el libro de Gaby. Ahí va Chiqui. Hacemos 2 preguntas, si les pido respuestas directas. Hola, soy Virginia, soy de Neuquén. Yo escribo sobre Vaca Muerta. Hace muchos años que escribo sobre los sismos en Vaca Muerta y me pasa algo, trabajo mucho con la comunidad. Es un pueblo muy pequeño, el de Sausal, el que logró desnudar esta realidad. Lamentablemente, no quiero ofender a nadie, pero hay muchos medios nacionales que toman el tema muy mal. Se equivocan en muchísimas cosas. Pero al margen de todo eso, lo que pasa es la cuestión de los puestos de trabajo que ustedes lo mencionaban. Sí, lo vivimos, por ejemplo, en San Antonio Este cuando se creó la planta de Soa Solva y de Alpat. ¿Cómo comunican ustedes cuáles son esas alternativas en la narrativa que están proponiendo a la hora de poder comunicarle a la gente sobre la necesidad de pensar en estos temas más allá de los puestos de trabajo? Porque cuando yo le hago esta pregunta a ambientalistas y a profesionales que están vinculados a la temática, allá lo que me dicen es, hay otras alternativas de trabajo, hay otras formas de hacerlo, tenemos que pensar que si seguimos con esto no vamos a tener más trabajo, pero eso a las personas, conté lo de Sausal porque la misma gente de Sausal que te dice que tiene miedo de morir aplastada en su casa por un sismo, también te dice que no está en contra de la extracción de los no convencionales porque a ellos les generó un montón de puestos de trabajo, cuando era un pueblo que si no se estaba quedando en la nada. Entonces, ¿cómo le buscás la vuelta en la narrativa para hacer que lo importante también sea interesante y a la vez sea algo, no te digo para aceptar, pero por lo menos para pensar? Yo puedo contestar si querés lo que pienso. Yo soy chubutense, así que también conozco la actividad petrolera muy bien. Justamente mañana YPF cumple 100 años. Ahí me parece que no hay un cambio de narrativa posible. Ahí no tiene que ver con el cambio de narrativa. Ahí con lo que tiene que ver es con desearle muy feliz cumpleaños a YPF,
pero que nosotros necesitamos una YPF nueva para el siglo XXI y que es hora de que cambien la cabeza, que es hora de que entiendan que la crisis climática es hoy y que para cambiar necesitamos cambiar el modelo de consumo y producción, que hoy hacer un gasoducto que tiene una vida útil de 50 años para un combustible que dentro de 10 años va a ser un combustible varado, esa gente de Sausal Bonito tiene trabajo hoy, porque aparte los pozos de fracking tienen una característica que es que producen mucho en muy poco tiempo, pero por eso hay que seguir fraqueando, digamos. Es algo que va a suceder, quieran ellos o no quieran ellos, y lamentablemente ahí es donde tenemos que juntarnos todos, por eso hay que hablar con los sindicatos, por eso hay que hablar con las empresas, por eso hay que hablar con las universidades. ¿Cuántos ingenieros en petróleo más vamos a generar? Digamos, el cambio de paradigma que se necesita es tan profundo que obviamente que va a costar, pero ahí no hay narrativa que valga. Ahí, por eso, por ejemplo, nosotros lo que estamos tratando de elegir es esto, es decir, bueno, está bien, vos vas a elegir este modelo, bueno, esto es lo que pasa en el talud, esto es lo que pasa en Sausal Bonito, esto, bueno, si ustedes prefieren, y todos, y tienen licencia social y prefieren eso a otra oportunidad o a otra posibilidad, bueno, lo están eligiendo. Pero bueno, también me parece que tenemos que pensarlo y tenemos que saber qué significa eso, ¿no? El litio es otro tema que pasa lo mismo. Bueno, nosotros estamos dispuestos a vender litio para que los californianos anden en sus Teslas. No sé, o sea, les dejo la pregunta. exportarlo sin valor agregado. Exacto, pero aparte como es la minería hoy. Digo, no tengo una respuesta porque aparte el periodismo no es el que tiene que dar la respuesta. Pero el periodismo sí es el que tiene que hacer las preguntas. Y una de las cosas que tenemos que especializarnos, es lo último que digo de la industria petrolera, es que, por ejemplo, el ministro Culfas asegura que la operación offshore va a generar 200.000 empleos. Lo ha publicado, está publicado en muchos diarios de circulación nacional. Bueno, para que más o menos entendamos, el IAPG, que es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, no lo está diciendo ninguna organización ambientalista, tiene en total, global en Argentina, 65.000 empleos. ¿Cómo 3 pozos van a generar 200.000? Entonces, hacen terrorismo estadístico, nadie les repregunta, y todo es por esto de los empleos. ¿Por qué? Porque tenemos, como decía Daniel, el peor de los escenarios con una crisis social económica que hacen que incluso los periodistas no preguntemos lo que hay que preguntar. Yo te sumo una cosa chiquita que son los empleos verdes. Hoy las energías renovables son más costo eficientes que las fósiles. ¿Cuál es el tema? Que las fósiles siguen siendo subsidiadas porque hay inversiones enterradas en esos pozos, en esos gasoductos. Y también generan más empleo, y estos son estadísticas y datos de IRENA, que es la Asociación Internacional de Energía. Por unidad de energía producida generan más empleo las energías renovables. Otro tema fuera de las energías, la alimentación, la agroecología es empleo intensiva. En cambio, el agronegocio, como está planteado hoy con fertilizantes, insecticidas, maquinaria, como está para exportar commodities, está altamente mecanizado. Entonces no genera casi empleo. Pero claro, es difícil plantearlo porque va a haber una transición y hoy se habla de transición justa. No podés pasar de un paradigma a otro de un día para el otro y se van a perder empleos, sí. Se van a perder empleos en el sector de petróleo y gas, por ejemplo, pero esos especialistas se podrían reconvertir a las energías renovables. Hoy este paradigma va a desplazar empleos, así como lo está desplazando la digitalización. Ahí se van a desplazar muchos empleos, pero después se van a crear otros. Lo duro va a ser esa etapa de transición. Entonces, no hay que ser naif tampoco al contarlo. Hay que contar que esto va a pasar, pero es algo hacia lo que va el mundo. No podés, cuanto más demores esa transición, esa capacitación, ese cambio de cabeza, bueno, la transición más dura va a ser. Entonces, a veces estos idas y vueltas, ¿no? Que invertimos en vaca muerta, no, en renovables, en vez de tener el rumbo fijo, nos hacen perder tiempo en algo que tenemos que hacer ya hoy. Y esto hay que contarlo. Bien, breve. Me quedé escuchándolas a las dos con mucha atención y con la pregunta me parece muy interesante. Detrás de todos estos planteos siempre viene el motor del progreso, ¿sí? Vaca muerta es progreso, las perforaciones
offshore son progreso, la megaminería es progreso. Lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿progreso para quién? ¿Para quiénes? Es una pregunta que tendrá diferentes respuestas, pero siempre preguntarse, ¿para quién es ese progreso? Por otro lado, el periodismo ambiental me parece que es un periodismo netamente explicativo. Entonces, en el caso de Vaca Muerta, bueno, yo puedo consultar diferentes fuentes científicas, pobladores, geólogos, ingenieros y demás. Abro el abanico de todas esas explicaciones, ese punto de vista, y dejo que la audiencia trace un panorama. En mi caso, ¿el periodismo ambiental es objetivo? No, de ninguna manera. Yo tengo una posición tomada muy clara. Elijo las fuentes para elaborar mis informes, pero lo hago con una honestidad intelectual muy clara, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como herramienta nosotros? Explicar la situación, contar lo que pasa y lo que puede pasar. Y que después las autoridades que tienen que tomar decisiones se hagan cargo de las decisiones que toman y de cómo afectan las vidas a partir de las decisiones que van tomando.